Lo primero que vamos a encontrarnos cuando accedemos a Cleos es nuestra pantalla de login. El login se compone de, por un lado, el nombre del despacho, por otro lado, el nombre del usuario y la contraseña. Tenemos la posibilidad de tener marcada la casilla de recordar datos de acceso, que lo que nos va a guardar realmente va a ser el nombre del despacho y el nombre del usuario. La contraseña siempre, por motivos de seguridad, hay que introducirla. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde la pantalla de inicio? Podemos, en caso de que hayamos olvidado nuestra contraseña, recuperarla de manera automática, para lo cual, pues bueno, tendremos que responder correctamente a la pregunta secreta, digamos, que hayamos creado o hayamos dado de alta a la hora de haber creado nuestro usuario. ¿De acuerdo? Si contestásemos aquí correctamente a la pregunta secreta y le diésemos a enviar, automáticamente a nuestro correo electrónico nos llegará la contraseña. También tenemos, por un tema de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, el aviso sobre la política de privacidad. Y por último, lo que tenemos desde esta pantalla, es la posibilidad de cambiar contraseña. Como veis ahora mismo no funciona, digamos, o no está activo la opción de cambiar contraseña, porque para eso hemos de introducir nuestra contraseña de forma correcta. Una vez que hemos añadido nuestra contraseña de forma correcta, podemos cambiar nosotros mismos nuestra contraseña. Las contraseñas de los usuarios no las almacenamos nosotros. Por motivos de seguridad, nosotros no somos capaces o no podemos facilitar a un usuario su contraseña. En caso de que se le olvide, lo que sí podemos hacer es internamente resetear o generar de manera automática siempre una nueva contraseña, pero nunca podemos recuperar su contraseña antigua porque no las almacenamos en nuestros sistemas, no tenemos acceso a esas contraseñas, sobre todo por temas de seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que metemos el nombre de nuestro despacho, nuestro usuario y nuestra contraseña, podemos acceder a Cleos. Cuando accedemos a Cleos, lo que vamos a ver es lo que llamamos nuestro escritorio, lo que sería, digamos, nuestra mesa de trabajo. La pantalla de Cleos la podemos dividir en tres partes, digamos, ¿no? En la parte superior, que siempre va a estar visible, donde tenemos pues la fecha y la hora del día de hoy, las citas que tenemos programadas para el día de hoy, donde todavía no tenemos, en el caso de este ejemplo, no tenemos todavía ninguna cita. Crearemos luego una cita para que podamos ver cómo se refresca esta zona, y un buscador que nos va a buscar en todo Cleos, ¿de acuerdo? Tanto en los expedientes como en los contactos, en las tareas, incluso nos va a hacer una búsqueda en la base de datos de la ley digital. Tenemos la zona central de la aplicación, que va a ser nuestra zona de trabajo. En este caso ahora mismo tenemos lo que es nuestro escritorio. Y luego abajo pues tenemos también una zona que siempre va a estar visible, donde tenemos por un lado un pequeño cronómetro por si queremos contabilizar el tiempo que dedicamos a una actividad concreta, y los accesos a las diferentes opciones de Cleos, los expedientes, los contactos, las tareas, las actividades, el acceso a la ley digital, la configuración. Luego más adelante veremos con más detalle cada una de estas opciones. Aquí arriba tenemos también dos botoncitos pequeños. El de arriba a la derecha, el que tiene los 4 cuadraditos, lo que nos va a hacer siempre es llevarnos a nuestra página de inicio, a nuestro escritorio. Y con el botón más lo que podemos hacer es personalizarnos o configurarnos el escritorio. A día de hoy son 6 elementos con los que se puede personalizar el escritorio. Podemos seleccionar con cuáles de ellos queremos trabajar. Realmente yo recomiendo siempre tener desactivados el botón de bienvenida y la guía rápida de inicio, porque realmente no los considero elementos de trabajo en el día a día de Cleos, y lo que hacen es ocupar un espacio, ¿no? Pero bueno, si quisiésemos activar o tener más elementos en nuestro escritorio, pues veréis cómo ahora han aparecido las seis ventanas. Desde aquí pues podemos desactivarlas, y si queremos volver al escritorio, pues como comentaba antes, podemos pulsar sobre el botón de los 4 cuadraditos. Dentro de nuestro escritorio, estas 4 ventanas realmente de trabajo, por un lado empezando por arriba a la izquierda, lo que tenemos son los últimos expedientes en los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Esto, bueno, serían
esos expedientes, esas carpetas que solemos tener encima de la mesa, lo que es el día a día. Tenemos la ventana de mis tareas, que es una ventana donde nos va a ir mostrando todas las tareas que tenemos que realizar de aquí a los próximos 7 días, o aquellas que teníamos que haber realizado y no todavía no las hemos realizado y ya la fecha de vencimiento ha pasado y por eso están marcadas en rojo. En seguimiento, lo que vamos a visualizar son tareas que hayamos puesto a unos compañeros del despacho, o que unos compañeros del despacho nos hayan puesto a nosotros. Son tareas generalmente siempre sobre documentos o cosas puntuales que hay que realizar, ¿de acuerdo? De tal forma que lo podemos hacer un seguimiento sin necesidad de tener que estar pues dejando notas en la mesa del compañero o enviándoles correos electrónicos, sino desde aquí vamos a poder siempre gestionar estas tareas o estas cosas que pedimos a nuestros compañeros. Y por último, lo que tenemos son lo que llamamos operaciones pendientes, que son aquellos documentos que importamos desde la base de datos para poder añadirlos a los expedientes. Entonces, cuando importamos, luego lo veremos también con más detalle, cuando importamos un documento desde la base de datos, lo que hacemos es que viene a esta carpeta de operaciones pendientes y desde aquí ya lo podemos asignar a un expediente concreto. Vamos a crear un nuevo expediente y vamos a ir viendo todas las posibilidades o todas las opciones que tenemos con los expedientes, ¿de acuerdo? Para crear un nuevo expediente, nos iríamos a la carpeta de expedientes y le daríamos a la opción de nuevo expediente. Aquí lo primero que tenemos que hacer a la hora de seleccionar un nuevo expediente es elegir el tipo de expediente que queremos crear. Esta lista, como veremos luego más adelante, es totalmente configurable por el usuario, ¿de acuerdo? Por defecto, Cleos viene ya preconfigurado. Una de las cosas que hacemos previamente con cada cliente es enviarle un pequeño cuestionario para que nos indique pues con qué tipos de expedientes suele trabajar él, con qué tipos de partes y demás, de tal forma que ya la primera vez que entre un cliente a Cleos lo tenga personalizado. ¿De acuerdo? Vamos a elegir, por ejemplo, un tema de civil. Le damos a OK. Y ahora lo que vamos a visualizar es ya la carpeta del expediente que vamos a crear. ¿De acuerdo? Por defecto nos aparecerá la referencia que corresponde a este expediente. Es una referencia que también, como veremos luego posteriormente en la configuración, nosotros podemos definir cómo queremos que sea esta configuración. Esta referencia la vamos a adaptar a nosotros. Podemos tener una referencia distinta para cada tipo de expediente, una misma referencia para todos los expedientes. Luego veremos más en detalle el apartado de configuración. Tenemos la fecha de creación del expediente, ¿vale? Donde tanto la referencia como la fecha de creación del expediente en un momento dado podemos también editarlas, ¿de acuerdo? Esta es la referencia que nos puede sugerir, pero bueno, podemos pensar que vamos a dar de alta un expediente del año pasado que todavía no habíamos creado, pues el 345 del 2012, y aquí podríamos cambiar también la fecha de alta de este expediente, ¿de acuerdo? En caso de que, bueno, lo había creado en sucio, pero ahora lo estoy pasando a Cleos, pues bueno, puedo siempre modificarlo. El nombre, aquí lo que pondré es el nombre del expediente. Pues bueno, vamos a pensar que es un tema de civil, a lo mejor una reclamación de una deuda. Pues vamos a pensar que es de nuestro cliente Francisco Salgado. Pues, contra Iberia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un cliente que en este caso, pues, reclama su avión, le perdieron unas maletas y demás, y quiere hacer una reclamación a Iberia, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner, si queremos, una descripción de lo que es este asunto, pues, reclamación, pérdida de maletas. En la fecha del evento, lo que vamos a añadir es un campo optativo, es decir, no tiene por qué estar siempre completo este campo. Lo que vamos a añadir es la fecha, en aquellos casos que sea importante tener en cuenta la fecha del evento, ¿de acuerdo? O sea, la fecha que ha desencadenado el asunto, el expediente. En este caso, pues podríamos a lo mejor guardar la fecha
del día que se perdieron las maletas, ¿de acuerdo? Pues nuestro cliente Francisco Salgado, pues fue el día 18 de diciembre cuando esas maletas se perdieron, ¿de acuerdo? El titular, aquí podremos añadir, aunque tampoco es un campo realmente obligatorio, digamos, el titular del despacho. Aquí tendremos la lista de todos los miembros del despacho, porque vamos a tener dos zonas donde jugar con los miembros del despacho. Por un lado, aquí en este campo que podemos poner el titular, que más que el titular podría ser la persona que realmente ha traído el expediente al despacho, ¿de acuerdo? Donde podemos también poner aquí alguna anotación. Pues bueno, Francisco Salgado es el cuñado de la persona que ha traído, pues imaginemos que ha sido Alfonso Martínez, es el cuñado de Alfonso, ¿vale? Imaginemos pues que es un caso que ha venido a través de Alfonso Martínez, y podemos aquí poner una nota, ¿de acuerdo? Categorías. Es un campo que bueno, realmente sobre todo en pequeños despachos no se va a utilizar, pero lo que nos permite es añadir determinadas palabras claves o determinadas categorías, crear nuestra especie de tesauro, de tal forma que podamos luego también utilizar este campo como un criterio de búsqueda, ¿de acuerdo? Y aquí podemos añadir un tesauro a nuestra medida, podemos añadir o insertar nuevas voces o seleccionar, pues bueno, en este caso es una reclamación de transporte público, lo guardamos con esta voz si queremos, pero ya os comento que es un campo que no se va a utilizar muy a menudo, sobre todo en despachos pequeños o medianos, no le van a sacar realmente partido. Bueno, realmente una vez que ya hemos creado los datos básicos del expediente, desde aquí también podemos añadir las partes, los miembros del despacho, otra información, pero bueno, básicamente lo que acabamos de hacer ahora mismo es crear nuestra carpeta, poner los datos básicos de nuestra carpeta y le damos a guardar, ¿de acuerdo? Ya acabamos de crear un expediente, la reclamación de pérdidas de maletas, donde vamos a seguir trabajando con él, ¿de acuerdo? Entonces, veréis que ya tenemos lo que es nuestro expediente completo. Estamos en el expediente de Francisco Salgado contra Iberia, y donde vamos a tener varias pestañas, ¿de acuerdo? Tenemos la primera pestaña, que es la del expediente propiamente dicho, y luego iremos viendo cada una del resto de pestañas: documentos, calendarios, tareas, actividades, facturación y una pequeña herramienta de cálculos, ¿de acuerdo? En el expediente, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Pues tenemos toda la información que hemos metido previamente, toda la información de la referencia, la descripción, y luego tenemos una parte para empezar a añadir quiénes van a ser las partes del expediente, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, a añadir una parte nueva. Vamos a empezar a añadir a nuestro cliente y a la parte contraria. Entonces, vamos a seleccionar que nuestro cliente era Francisco Salgado, y cuando le demos a añadir nueva parte pueden pasar dos cosas. Puede suceder que ya tengamos a Francisco Salgado dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra aplicación, con lo cual pues aquí podríamos empezar a escribir su nombre, Francisco, y nos aparecerá una lista, pues en este caso, de todas las personas que se llamen Francisco. Bueno, pues en mi base de datos tengo a Francisco Ramírez, a Francisco Romero, a Francisco Villalobos. Bueno, en este caso Francisco Salgado todavía no está en mi base de datos, con lo cual desde aquí directamente puedo crear un nuevo contacto. Vamos a dar a nuevo contacto y me saldrá la ficha para dar de alta un nuevo contacto. ¿Vale? Pues el señor Don Francisco Salgado, de momento son los únicos datos que tengo, ¿de acuerdo? Luego veremos más a fondo las cosas que podemos hacer con la ficha de contacto, pero bueno, de momento con introducir su nombre, su apellido, sería suficiente para poder ya darlo de alta. Al ser una persona física, siempre que dé de alta por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, me pedirá si quiero imprimir un documento de consentimiento para hacérselo firmar al cliente. En este caso vamos a decirle que no es necesario. Ya hemos creado entonces a nuestro contacto Francisco Salgado, y ahora lo que vamos a asignarle es el rol, es decir, el papel que va a jugar Francisco dentro de este expediente, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, es una lista que también, como veremos más adelante, es totalmente configurable. Vamos a decirle que Francisco Salgado es nuestro cliente,
Le damos a siguiente. Aquí, en caso de que tuviésemos varias direcciones dentro de la ficha de Francisco Salgado, pues podríamos elegir cuál va a ser la dirección principal, cuál va a ser la dirección postal. Aquí podríamos añadir también alguna pequeña anotación relacionada, pues si Francisco Salgado o la parte contraria le ha asignado otro número de referencia, podríamos guardarla aquí, o directamente le damos a finalizar. De tal forma que ya tenemos aquí creado a nuestro cliente Francisco Salgado. Vamos a añadir pues una nueva parte. En este caso vamos a añadir a la parte contraria, que será Iberia, por ejemplo. Como todavía no lo tengo creado en mi base de datos, pues vamos a darle también de alta. En este caso es una persona jurídica. Veréis que cambia un poco la ficha. Pues vamos a decir que es Iberia. ¿Vale? De momento solo añado estos datos y le voy a decir que Iberia es la parte contraria. ¿De acuerdo? Ya tengo creado a mi cliente, tengo creado a la parte contraria. Y vamos a complicarlo un poco más porque, bueno, realmente la parte contraria, que es Iberia, vamos a añadir un contacto relacionado. ¿De acuerdo? Pues vamos a decir que, bueno, vamos a añadir alguna de las personas que tenga ya metidas en mi base de datos. A ver si hay alguien que se llame Luis, por ejemplo. O vamos a coger alguno de los otros Franciscos que veíamos antes en la base de datos. Pues vamos a decir, por ejemplo, que Francisco Rodríguez Pérez va a ser el representante legal de Iberia, o la persona de contacto, o el abogado de Iberia. Es decir, también es una lista que nosotros podemos personalizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir en este caso que Francisco es el abogado de Iberia, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo realmente siempre voy a tener que relacionarme con una persona física, aunque en este caso vaya a presentar una demanda contra Iberia, pero bueno, siempre tengo que tener al otro lado una persona física, ¿no? Pues en este caso ya tengo metido mi cliente, que es Francisco Salgado, y la parte contraria, que es Iberia, cuyo abogado es Francisco Rodríguez, ¿de acuerdo? Ya para complicar un poco más, bueno, pues vamos a terminar de añadir, pues en este caso, a nuestro procurador, ¿vale? Que es, pues bueno, pues Ramiro Casares Gómez va a ser nuestro procurador. Vamos a darle a finalizar. De tal forma que ya hemos añadido a nuestro cliente, a nuestro procurador, a la parte contraria y al abogado de la parte contraria. ¿De acuerdo? Aquí pues siempre veremos los datos de contacto de nuestro cliente, o nuestro procurador, o el abogado de la parte contraria, es decir, de la persona que esté sobre la que estemos en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Qué otra parte tenemos dentro del expediente? Pues tenemos los miembros del despacho. ¿De acuerdo? Aquí teníamos los botones para jugar con las partes del expediente, y aquí los botones para jugar con los miembros del despacho, donde podemos pues añadir un miembro del despacho, donde aquí veremos los roles que podemos definir. También es una lista configurable que podemos definir para nuestros miembros del despacho, y nuestra lista de miembros del despacho, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que el abogado titular, pues en este caso voy a ser yo, por ejemplo, y además voy a decirle, voy a añadir un nuevo miembro, porque bueno, en este caso tengo una persona de mi despacho que está colaborando conmigo, que es David Fernández. ¿De acuerdo? De tal forma que ya estoy completando ya lo que es la parte principal del expediente. Teníamos los datos principales que habíamos creado previamente, las partes del expediente que están involucradas en este caso, y los miembros del despacho que están trabajando en el expediente. En esta pantalla principal tenemos también una zona que pone aquí notas, que podemos hacer que esté visible, o podemos ocultarla para que tener más espacio con el que trabajar, ¿de acuerdo? Pues pulsando en el triangulito rojo lo podemos ocultar o lo podemos hacer grandes, ¿de acuerdo? Estas notas, ¿qué son? Bueno, en realidad son como pequeñas anotaciones, pequeños post-it o recordatorios, de tal forma que, bueno, podemos crear una nueva nota, pues para, bueno, pues
recordar, llevar copias de escrituras o, bueno, una pequeña anotación, un pequeño POSIT que podríamos poner en una carpeta de papel, digamos, tradicional, de tal forma que siempre estén visibles, ¿de acuerdo? Independientemente de la zona del expediente en la que nos encontremos, pues estas notas siempre van a estar visibles, ¿de acuerdo? O podemos ocultarlas. ¿Qué más cosas podemos hacer dentro de un expediente? Tenemos la pestaña de campos adicionales, que veremos luego con más detenimiento, pero esta pestaña de campos adicionales es una pestaña que está destinada por defecto siempre a aparecer en blanco, porque como veremos luego en algunos otros ejemplos, es una pestaña que está destinada para que el usuario, el cliente, pueda personalizarse y crearse sus propios campos, ¿de acuerdo? En función de sus necesidades, en función del tipo de expediente, pues podrá crearse de manera autónoma los campos que necesite. Y por último tenemos una pestaña de información adicional, que esta es una pestaña que utilizamos cada uno de los países que trabajamos con el proyecto de Cleos para poder, bueno, pues datos específicos de ese país poder recogerlos aquí. En nuestro caso de España, pues el número de procedimiento, número de apelación, para poder añadirlos aquí, ¿de acuerdo? Si quisiésemos añadir el número de procedimiento o si es un caso de turno de oficio o no, pues le daríamos al botón de editar, donde vamos a poder editar los datos del expediente y también aquí información adicional o crear los campos que acabábamos de ver ahora en información adicional, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos ya el número de procedimiento, pues podríamos meterlo aquí. Le daríamos a OK y veremos cómo pues nos aparecerá el número de procedimiento que acabamos de dar de alta, ¿de acuerdo? Luego veremos también un poco más adelante qué son estos botones de duplicar, añadir, archivar y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, por seguir el procedimiento normal de creación de un expediente, acabamos de crear los datos del expediente, acabamos de añadir a todas las partes involucradas en este expediente y acabamos de añadir a los miembros del despacho. Una vez que tenemos creada, digamos, ya nuestra carpeta, que tenemos ya creado nuestro expediente, el siguiente paso es empezar a llenar este expediente de documentos, ¿de acuerdo? Es empezar a trabajar con documentos. Desde la pestaña de documentos podemos hacer básicamente dos cosas. Podemos o bien crear documentos desde Cleos o bien importar documentos desde Cleos, ¿de acuerdo? Para importar documentos podemos utilizar, digamos, el método tradicional de importar archivo, donde nos abrirá la carpeta, el explorador de archivos. Desde aquí podremos archivo para importar y podremos seleccionar el archivo de nuestro disco duro que queramos importar. Pero Cleos, una de las ventajas o de las facilidades que nos permite es que la incorporación de archivos es muy sencilla y muy dinámica, ¿de acuerdo? Si por ejemplo nos vamos a nuestro disco duro y yo quiero importar este documento de guión demo vídeo Cleos, selecciono este archivo, lo arrastro y lo suelto. De tal forma que ya tengo aquí la ficha, el documento que acabo de importar a Cleos, donde, bueno, por defecto me pondrá el título que tenía el documento en mi disco duro. Lo puedo, en un momento dado, si quiero cambiar, pues bueno, guión demo. Aquí puedo poner una descripción al documento. Guión demo de la aplicación Cleos, ¿de acuerdo? Aquí, al expediente al que voy a incorporar este documento, como acabo de arrastrar el documento ya dentro de un expediente, pues por defecto me aparecerá el expediente en el que estoy trabajando. La carpeta virtual a la que quiero asignar este documento. La carpeta virtual realmente nos va a servir luego, sobre todo a la hora de ordenar o de poder localizar documentos. Entonces, bueno, pues en este caso quiero que sea un contrato, por ejemplo, lo quiero guardar dentro de la carpeta de contratos. La clasificación, igual que veíamos antes con los expedientes, que podemos asignarle una serie de voces, de tesauros, de palabras claves, pues aquí puedo hacer lo mismo. En caso de que considere que este documento tiene que estar en unas categorías específicas, pues puedo asignárselas desde aquí, ¿de acuerdo?
Tipo de documento, por defecto, cuando es un documento que importamos, será un documento entrante. El estado, también por defecto, siempre será final. Podemos añadir este documento a la base de conocimiento. No deja de ser, digamos, una categoría para darle un poco más de importancia a este documento. Tampoco es algo que realmente se utilice mucho por despachos pequeños o medianos. Podemos decir que sea un documento de solo lectura, para que nadie pueda editarlo o modificarlo. Y también podemos decirle que esté habilitado el versionado para este documento, ¿de acuerdo? De tal forma que si yo modifico o edito este documento, luego a la hora de guardarlo me preguntará si quiero guardar una nueva versión o si quiero reemplazar la versión antigua. Y luego lo que tenemos también es la opción de seguimiento, que es lo que veíamos al principio en nuestro escritorio, que tenemos una serie de carpetas para asignar tareas a nuestros compañeros del despacho. Desde aquí lo voy a hacer sobre los documentos. Vamos a asignarle un nuevo seguimiento, donde tendré una serie de acciones predefinidas, ¿vale? Donde puedo, por ejemplo, en este caso, voy a hacer, pues bueno, completar. Le voy a pedir a un compañero, en este caso, pues a David Fernández, prioridad normal, estado abierto, pues completar el apartado 6 de otras consideraciones. ¿De acuerdo? Desde aquí pues podría previsualizar el documento, en caso de que, bueno, sobre todo puede tener más sentido cuando importamos documentos desde un escáner el poder previsualizarlo, pero bueno, en este caso, como sabemos el documento que era, no es preciso que lo previsualicemos, y le damos al botón de OK. De tal forma que acabamos de importar un documento a este expediente. En este caso es un documento de Word, pero podemos importar cualquier tipo de archivo. Podemos, por ejemplo, una imagen, ¿de acuerdo? Pues podemos seleccionarla, la arrastramos y tendrá exactamente el mismo tratamiento. Aquí tendremos el nombre, el expediente, si queremos añadir una descripción, la carpeta virtual en la que lo queremos guardar. Es exactamente la misma pantalla. Siempre que importemos un documento, independientemente del tipo de archivo, vamos a poder guardar el documento con los mismos datos y parámetros. ¿De acuerdo? Le damos a OK y ya acabamos de incorporar otro documento más. En este caso, pues un archivo de imagen. Entonces hemos visto que es muy sencillo el poder incorporar, el poder añadir documentos desde nuestro disco duro a Cleos. ¿De acuerdo? Igual que añadimos documentos, otro aspecto importante son los correos electrónicos, ¿de acuerdo? A día de hoy realmente la utilización de los correos electrónicos es masiva por parte de los abogados, con lo cual, en el caso de que trabajemos con Outlook, la incorporación de archivos va a ser muy similar a la que acabamos de ver con el explorador de archivos, ¿de acuerdo? Desde aquí, pues si queremos añadir un correo electrónico, podemos, por ejemplo, este correo electrónico de esta persona, lo seleccionamos, lo arrastramos y lo soltamos. De tal forma que automáticamente el correo electrónico con todo su texto va a pasar a estar dentro de Cleos. ¿De acuerdo? Pues aquí tendré el correo electrónico, quién lo envió, a qué personas iba destinado este correo electrónico, el asunto y el contenido del correo electrónico. En este caso pues fue un pantallazo. Lo puedo responder a todos los usuarios desde Cleos, responder solo a la persona que me lo envió, puedo reenviar el correo, puedo imprimirlo o en este caso puedo guardarlo. De tal forma que ahora otro documento más que va a estar dentro del expediente va a ser este correo electrónico. ¿De acuerdo? Este correo electrónico que no se ha borrado de mi Outlook. En mi Outlook lo sigo teniendo. Lo que acabo de hacer realmente es subir una copia a la nube, al servidor, para que, bueno, pues esté almacenado dentro del expediente y sea un documento que esté disponible para todos los usuarios.
También lo que puedo hacer en un momento dado, puedo tener, por ejemplo, un correo electrónico, como este de aquí, donde lo que quiere incorporar únicamente es el archivo adjunto, ¿de acuerdo? No quiero incorporar todo el correo, sino únicamente quiero incorporar el archivo adjunto, pues que es una notificación del juzgado o un correo con un archivo del procurador, donde, bueno, pues seleccionaré el documento, lo arrastraré y lo incorporaré a Cleos. De nuevo, exactamente tengo la misma pantalla que veía antes cuando importaba documentos, le doy a OK, pero en este caso únicamente lo que he añadido es un documento desde un correo electrónico, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. Por último, la tercera opción que existe dentro de los correos electrónicos es poder incorporar las dos cosas, tanto el correo como el archivo adjunto, ¿de acuerdo? En este caso, pues seleccionaría el correo con su archivo adjunto y lo añadiría a Cleos. De tal forma que estoy incorporando el correo electrónico con su archivo adjunto, ¿de acuerdo? Le pulsamos sobre el botón guardar y veremos que lo que tenemos es, pues bueno, el correo de partes de reclamación que tiene un archivo adjunto, ¿de acuerdo? Entonces acabamos de ver cómo podemos, de una manera muy sencilla, muy intuitiva, el poder incorporar documentos, tanto desde nuestro disco duro como desde nuestro correo, siempre y cuando trabajemos con Outlook. En caso de que no trabajemos con Outlook, lo que tendríamos que ir es por la vía tradicional de importar email, donde, bueno, pues se conectará con nuestra carpeta y desde aquí seleccionaremos el correo que queremos añadir, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Como comentábamos al principio, desde la pestaña de documentos podemos hacer dos cosas: importar documentos o correos electrónicos, que es lo que acabamos de hacer, o podemos también crear nuevos documentos desde el propio Cleos, ¿de acuerdo? Podemos crear nuevos documentos de Word, es decir, tendremos aquí, pues bueno, una serie de plantillas que por defecto pues vienen configuradas, una serie de plantillas para nuestros clientes, donde, bueno, veremos luego un poco más adelante en la parte de configuración cómo se pueden crear estas plantillas y cómo trabajamos con ellas, ¿de acuerdo? Podemos incluso dentro de un despacho tener varias hojas de estilo, ¿de acuerdo? Pues bueno, en este caso vamos a seleccionar esta hoja de estilo y vamos a enviar una carta al cliente, en este caso, ¿de acuerdo? O una carta a la parte contraria, en este caso una carta al cliente. Cuando seleccionemos, en este caso, el documento de cartas al cliente, lo que vamos a abrir es nuestro procesador de textos, o sea, Word. Vamos a trabajar con Microsoft, en este caso, que es realmente el procesador de textos que más acostumbrados están a utilizar los clientes. Y aquí pues tendremos ya el logo de nuestro despacho, el nombre de nuestro cliente, y aquí pues, bueno, habremos configurado nuestro documento con el estilo, con la plantilla de nuestro despacho y podremos aquí pues, estimado cliente, en relación con la reclamación tal, y lo puedo ya cerrar. Ya he terminado de crear mi documento. Le decimos que sí queremos guardar los cambios. Y ahora, como es un documento que hemos iniciado desde Cleos nos pedirá qué queremos hacer con este documento. Y en este caso, pues queremos validarlo, queremos incorporarlo a este expediente. Y veremos exactamente los mismos datos que veíamos antes cuando importábamos un documento. ¿De acuerdo? El título del documento, pues comunicación cliente, la descripción, el expediente, la carpeta virtual, en caso de que, pues bueno, esto es una carta fax, clasificación, si queremos habilitar el versionado, si queremos asignarle un nuevo seguimiento, es decir, es exactamente la misma plantilla que veíamos antes. Le damos a guardar y ya tendremos pues un nuevo documento dentro de Cleos que acabamos de crear desde el propio Cleos. Igual que creamos documentos, podemos crear también correos electrónicos desde Cleos. Y el procedimiento es el mismo. Tendremos previamente una serie de plantillas, ¿de acuerdo? Vamos en este caso, pues, un email a las partes seleccionadas, que en este caso lo que nos va a mostrar es, pues bueno, todas las partes que están involucradas en el expediente,
¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a enviarle a nuestro procurador. Le damos, podríamos seleccionar a varias partes si quisiésemos. A nuestro procurador y a nuestro colaborador, en este caso a David Fernández, le vamos a enviar también este correo. Bueno, en este caso, como no tenemos todavía metidas en las fichas del procurador y de David Fernández sus direcciones de correos electrónicos, pues no aparecen aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos cuando creamos un correo? Tenemos el expediente desde el cual lo estamos asignando, la persona que envía el correo electrónico. Yo puedo tener configuradas dentro de Cleos varias cuentas de correo electrónico, porque puedo, en un momento dado, pues por ejemplo, la secretaria puede llegar a enviar correos en nombre de algún miembro del despacho, ¿de acuerdo? Luego lo veremos cómo configurar las cuentas. ¿A quién quiero enviar este correo electrónico? Por defecto voy a tener aquí las partes del expediente. En el caso de que aparezca la cruz en rojo es porque no tengo añadida en su ficha su dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? O también lo que puedo en un momento dado es introducir una dirección a mano, ¿de acuerdo? Puedo crear yo la propia dirección de correo electrónico, ¿vale? O puedo añadir, por ejemplo, como copia, pues a Joseba que vaya en copia, o a Alejandro Gómez que vaya en copia oculta, ¿de acuerdo? O puedo eliminarlos. Puedo adjuntar una serie de archivos, los temas también relacionados con los correos electrónicos si quiero recibir yo una notificación como copia oculta, la notificación de entrega o notificación de lectura. Y aquí la plantilla que yo tengo creada en mi correo electrónico, ¿vale? De tal forma que ya desde aquí, pues puedo escribir, estimado cliente, en relación con tal. Y este correo electrónico lo puedo enviar, lo puedo imprimir o, bueno, en este caso vamos a guardarlo. No quiero todavía enviarlo, sino que lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí veremos que este es un correo electrónico. Es un documento, igual que veíamos antes, los documentos que importábamos aparecerá con la flecha en verde. Los documentos que creamos desde Cleos son documentos salientes, digamos, de Cleos que aparecen en rojo. Y en este caso el correo electrónico, veréis que aparece con un icono en azul porque todavía no se ha enviado, ¿de acuerdo? Los documentos que ya están enviados, correos electrónicos que ya están enviados, aparecerán en verde. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hemos visto cómo podíamos crear un nuevo correo electrónico, pero también en un momento dado podemos directamente un documento que tengamos dentro de Cleos, enviarlo como email, ¿de acuerdo? Seleccionamos desde aquí enviar como email. Cuando enviamos o creamos o trabajamos con documentos de Word, Cleos nos pedirá si queremos generar digamos la versión en PDF del documento, ¿vale? Pues para no enviar a nuestro cliente o a la persona que vayamos a enviar el correo electrónico el documento en Word, sino que se lo enviamos en PDF. Desde aquí podríamos generar la versión al vuelo. En este caso vamos a dejarlo con Word. Exactamente las mismas plantillas que veíamos antes. Mismo funcionamiento, mismo procedimiento. La diferencia que veremos ahora es que la persona, digamos, que las personas que van a recibir el correo va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia de este correo electrónico es que aquí en archivos adjuntos ya nos aparece el documento que hemos seleccionado para enviar como adjunto, ¿de acuerdo? De tal forma que nos ahorramos el paso de tener que seleccionar manualmente la incorporación de un archivo adjunto. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la pestaña de documentos? Hemos visto ya lo principal, que es crear documentos, crear correos electrónicos, importar documentos, importar correos electrónicos. Y luego tenemos dos pequeños documentos, dos pequeños tipos de documentos que podemos crear desde Cleos. Uno es lo que llamamos la nueva nota, que es pues bueno, un documento muy rápido de Word, por así decirlo, un pequeño documento de texto que podemos crear de manera muy rápida para, bueno, pues pequeñas anotaciones o lo que queramos, ¿de acuerdo? Podemos darle un título.
caso de que no hayamos puesto el título, pues nos pedirá que añadamos anotaciones. Bueno, le damos. Digamos, si tenemos que crear un documento rápido de texto. Y también el otro documento que tenemos es lo que llamamos informe telefónico, que bueno, este informe telefónico lo que nos permite es crear una pequeña acta de la conversación telefónica que hemos mantenido pues con alguno de nuestros clientes, o punto 1, se acuerda, tal, de tal forma que aquí podemos añadir las personas que han estado en esta conversación, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues para llegar a tomar un poco en este caso, pues hemos estado David y yo, mi colaborador y yo, y dentro de las partes, pues ha estado, pues en este caso ha sido con el cliente, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues hemos acordado una serie de puntos y lo guardamos, pues nos sirve, digamos, eso como una pequeña acta de las cosas de la conversación que hemos mantenido con nuestro cliente. Luego, ¿qué más cosas podemos hacer con los documentos? Podemos, en un momento dado, ver un documento, ¿de acuerdo? Si le damos en este caso a la comunicación al cliente a este documento, lo que acabamos de hacer ahora es únicamente abrirlo en modo solo lectura, de tal forma que cualquier persona, cualquier compañero mío del despacho que quiera trabajar con este documento lo va a poder hacer, lo va a poder editar, porque yo únicamente lo he abierto en modo lectura. Ver PDF en caso de que tuviese creada la versión PDF. Puedo editar el documento. Aquí, a diferencia de lo que veíamos antes, sí estoy realmente abriendo el documento para poder editarlo, de tal forma que va a quedar, digamos, inhabilitado para mis compañeros. Ahora, aquí me indica que este documento está abierto, de tal forma que si ahora alguno de mis compañeros necesitase trabajar sobre este documento, únicamente lo va a poder hacer en modo lectura, no va a poder editarlo. No podemos editar dos personas al mismo tiempo el documento, ¿vale? Y desde aquí, pues bueno, yo podría, con la reclamación de la pérdida, podría seguir trabajando con el documento. Lo puedo guardar, puedo decir que sí, quiero guardar los cambios. Y puedo o bien validarlo para digamos, guardar los cambios que acabo de realizar, o puedo guardarlo como un nuevo documento que veíamos antes, como una nueva versión. Vamos a guardarlo en este caso como una nueva versión. Esto tiene más sentido a lo mejor para los contratos, y aquí ponemos versión 2, ok. ¿Vale? En determinados documentos, tipos contratos o demás, que queramos mantener el histórico, pues sí puede ser interesante, ¿de acuerdo? El botón de validar, bueno, pues para el caso de que tengamos un documento abierto y lo queramos cerrar. Deshacer cambios, en el caso de que no queramos guardar los cambios de un documento que tenemos abierto. Podemos borrar un documento. Podemos ver el historial de un documento, ¿de acuerdo? Podemos, lo que veíamos antes, enviar como email, duplicar un documento. Podemos un documento de Word guardarlo como PDF, eliminar la versión de PDF, ver las propiedades de un documento por si queremos cambiar el título o añadir una descripción. Es la ficha que veíamos antes a la hora de guardar el documento. Podemos asignar un seguimiento a un documento, que es lo que veíamos antes también en la ficha de creación o de importación de un documento, ¿de acuerdo? Podemos refrescar la pantalla en caso de que, bueno, en un momento hayamos cerrado un documento y todavía aparezca como abierto, pues lo podemos refrescar la pantalla. O aquellos documentos que hayamos importado de la ley digital los podemos abrir desde aquí en la ley digital, ¿de acuerdo? Luego, por último, tenemos la posibilidad de buscar a texto libre dentro de los documentos de este expediente. Y tenemos también una serie de herramientas como el trabajar con los permisos. Luego veremos aparte todo el tema de permisos. Imprimir el documento. Copiar el documento a nuestro disco duro. Es decir, estos documentos ahora mismo están en la nube, están en el servidor de este despacho, pero podemos copiar a nuestro disco duro, pues bueno, pues en este caso la versión de Word también, y seleccionaremos la carpeta donde queremos copiarnos este documento. Lo que haremos será eso, una copia, seguirá estando en el servidor. Podemos ver algunos de los informes, luego lo veremos también con más calma, o desde aquí también gestionar las carpetas de documentos, estas carpetas virtuales que veíamos, pues la estructura de carpetas podemos
gestionarlas también desde la parte de documentos.